Derechos de autor. El derecho de autor es exclusivo para su autor, tal y como lo establece la Constitución mexicana. Para que una obra pueda ser registrada, debe ser totalmente original y no solo el descubrimiento de algo que ya existe. La obra puede ser similar a otra o hasta formada con partes de otra u otras, pero su representación debe ser original y propia del autor. Por ejemplo, una obra inspirada en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci no requiere autorización de su autor o sus sucesores. Lo sería, por ejemplo, en el caso de la obra de Andy Warhol, donde retrata la imagen de Marilyn Monroe, pues la obra, aunque es original, se basa en la imagen personal de una actriz cuyos derechos de imagen constituyen derechos de autor. Es decir, este trabajo se considera creado hasta que sea fijado, tangible, permanente o estable, irreproducible o de otra forma comunicable. Por ejemplo, las noticias en sí mismas no son un derecho de autor porque son hechos que suceden y no requieren de la creatividad humana para que pasen. Pero el estilo y la forma en que su locutor o periodista comunica la nota sí constituye un derecho de autor, siempre y cuando lo haga de manera original. Los formatos o formularios no son lo suficientemente originales para ser considerados derechos de autor. Sin embargo, los que son parte de una patente sí son susceptibles de derecho al uso exclusivo. Los websites y blogs por sí mismos no tienen derechos de autor, al menos que su contenido, diseño gráfico, colores, etc., sean lo suficientemente originales. El resultado de la actividad mental debe ser significativo y suficiente, mas no necesariamente compleja. Existen distintos parámetros a considerar según el tipo de obra. Literatura, pictórica y trabajos no musicales deben tener cierto grado de complejidad o duración. Títulos, eslogans, frases, poemas de 2 versos y reproducciones de figuras geométricas comunes no son susceptibles de derechos a usos exclusivos, pero sí lo es una cuartilla de un escrito. El trazo de una simple línea de Salvador Dalí es lo suficientemente compleja para ser protegida por el derecho de autor. Los logos de las marcas no necesariamente son protegidos por los derechos de autor, al menos que sean lo suficientemente complejas y originales, por ejemplo, el logo de la marca Agua Bendita. En el caso de la música no se requiere cierta longitud, pero sí complejidad. Una estrofa puede ser susceptible a ser protegida por los derechos de autor, al igual que algunos jingles publicitarios. Categorías de derechos de autor según la ley mexicana. La Ley Federal del Derecho de Autor establece las categorías que pueden ser consideradas derechos de autor. 1. Obra literaria. Es aquella que se expresa de manera escrita o verbal, grabada por una secuencia de palabras, números o símbolos. 2. Musical. Con o sin letra. Es aquella que es expresada a través de sonidos, que comprenden composiciones musicales de cualquier tipo, ya sean sonidos naturales, música publicitaria, jingles, canciones y óperas. 3. Dramática. Es la integración de palabras expresadas, acompañamientos musicales y actuación interpretada por personajes. 4. Danza. Es la que se expresa a través de movimientos corporales. 5. Pictórica o de dibujo. Es aquella que se expresa a través de trazos, pinturas o imágenes gráficas. 6. Escultórica y de carácter plástico. Es la expresada a través de formas tridimensionales. 7. Caricatura e historieta. Es aquella que se expresa a través de una serie de dibujos que proyectan una idea por sí mismos o que su secuencia integra una historia a manera de cuento. 8. Arquitectónica. Son los dibujos y trazos que tienen por finalidad la construcción de una forma de expresión tangible y concreta. Esta categoría se refiere al conjunto de trazos y dibujos, no de manera particular a los elementos que la constituyen como pueden ser puertas, pisos, etc. 9. Cinematográfica y demás obras audiovisuales. Se entiende por obras audiovisuales las expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que se hacen perceptibles mediante dispositivos técnicos, produciendo la sensación de movimiento. En esta categoría se incluyen los hologramas. 10. Programas de radio y televisión. Se entiende que es cualquier obra de derecho de autor que se transmita por medios de radio o televisión. En esta categoría se incluyen los podcasts. 11. Programas de cómputo.
Se entiende por programa de computación la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica. 12. Fotográfica. Es la técnica de fijar y reproducir una imagen en un material fotosensible a la luz, a través de una cámara. 13. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil. Son los trazos o imágenes que se fijan a artículos como prendas de vestir. 14. De compilación. Está integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, antologías y obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual. 15. Otras. Por ejemplo, las campañas publicitarias. Una obra no está restringida a un solo derecho de autor. Puede ser registrada en varias categorías: dramática, literaria y musical simultáneamente. Cada una resguarda diferentes derechos. Derechos morales y patrimoniales. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Este derecho es propio del creador de la obra y de sus herederos, así como las obras del dominio público, anónimas o de las protegidas por el título séptimo de la Ley Federal del Derecho de Autor. El artículo de esta ley señala que los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo: 1. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 2. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto a su obra y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima. 3. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación del autor. 4. Modificar su obra. 5. Retirar su obra del comercio. 6. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Derechos patrimoniales. Se refiere al derecho que el autor tiene para explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros para este fin. El derecho del autor es irrenunciable. El autor y sus causavientes gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. Quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras deberá pagarle al autor. Este importe deberá acordarse directamente entre el autor o la sociedad de gestión colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y 100 años después a partir de su muerte. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, este lapso de tiempo se contará a partir de la muerte del último y 100 años después de haberse divulgado. Si el titular del derecho patrimonial muere y no tiene herederos, esta facultad le corresponderá al autor. A falta de este, el Estado, por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor, será quien respete los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Pasados los términos previstos en el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la obra pasará al dominio público. Para mayor información, consulta la Ley Federal del Derecho de Autor o visita la página del Instituto Nacional del Derecho de Autor, www.indautor.gov.mx.